Bien, aquí está las lecturas e informes, ¿no? Habíamos puesto 6 aquí, ¿ya? Y yo he mandado inicialmente el libro de Everett Harrison, ¿no? Introducción al Nuevo Testamento. Eso lo tienen ustedes. Y también el de Merrill Tenney, ¿no? Son los dos únicos y están libros enteros, ¿ah? Por si acaso, que les he puesto, les he publicado en el WhatsApp del grupo. Eso es lo único que tenía. Entonces estaba habilitado para hacer el número 2, antecedentes y la historia de las instituciones y la literatura. 4, el mundo del Nuevo Testamento, el mundo político, social y económico, y el mundo religioso y el judaísmo. Y el otro de Eber Harrison, no, el canon, página 93, de 93 a 127. De estos 3, el del canon ya deben tenerlo preparado, o sea, ya deberían trabajar eso a partir del libro de Everett Harrison. Un detalle que quiero poner, cada vez que hagan un trabajo y especialmente hacen el análisis de un artículo específico, pongan el nombre del autor, el título de la obra, ya el capítulo o artículo, ya el nombre del tema o capítulo y las páginas que ha leído, ¿ya? Por si acaso, eso debe estar ahí presente en el resumen, ¿ya? Hoy les he enviado el libro de David Lozano. Bueno, no todo el libro, le he mandado solamente el capítulo 1 y 2, ¿no? David Lozano, Rabinismo y Exégesis Judía, capítulo 1 y capítulo 2, ¿ya? Ese lo puse primero, pero también eso vamos a trabajarlo ya para la próxima semana, ya puede estar haciéndolo, ¿ya? Y el de Bren Sandy, que acá aparece como Brenda, es Bren con T, ¿no? Bren Sandy, Profecía Bíblica y Literatura Apocalíptica, y es el capítulo 5, cómo funciona el lenguaje apocalíptico. También he enviado esa parte, ¿no? Entonces, no tengo todo el libro escaneado, este es el libro, ¿ya? Y con el ajuste de escaneado esa parte, no sé si en algún momento me anime a escanear todo el libro, ¿no? Son algo así como cerca de 300 páginas, 296 páginas, ¿no? Casi 300. Entonces, hay que hacerlo, no sé si por parte, esto por lo menos me va a ayudar, ya tengo el capítulo 5, pero este libro tiene varios capítulos, ¿no? Son 7 capítulos, más las conclusiones, apéndices, índices y todo lo demás, ¿no? Entonces es un libro interesante que creo que muy poco lo han tomado, no hay en internet o no conocen de su existencia, pero cuando lo tomé, dije, está interesante, creo que tiene algunos aspectos ahí que se pueden rescatar. Y este de aquí, este es un libro único que no hay mucho en el mundo evangélico, ¿no? Sobre el rabinismo, ¿no? O el proceso del mundo rabínico y del fariseísmo, ¿no? Entonces, este material es interesante. Eh, Les he sacado entonces esos 2 capítulos. ¿Ve? Este sí lo tengo escaneado, ¿no? Eh, bueno, entonces vamos a ver cómo ese aspecto, ¿ya? Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Entonces, siguiendo el asunto, hoy día, hoy día entonces trabajamos este aspecto, ¿ya?
sobre lo que es la apocalíptica. Eso vamos a trabajar ahí. En el material del sílabo, a ver, por acá está el sílabo, teníamos aquí, y hemos hecho parte de toda esta parte de eh, los imperios, la helenización, esta parte de la lucha de independencia y los macabeos, que es importante también. Me gustaría que hagan ustedes mucho énfasis en eso. Si alguien quisiera hacer de una manera libre un artículo o un trabajo sobre estos aspectos de los macabeos, sería importante, que está en La guerra de los judíos, dentro del libro de Flavio Josefo, ¿ya? Pero también lo redacta muy bien ahí Tenney, también lo dice Harrison, así que por ahí tienen un material muy importante, ¿ya? Y en el artículo que les he mencionado, también ahí está hablando algo, pero más que hablar de los macabros, está hablando de la condición en que estaba el mundo griego, ¿no? De esa época, antes de la intervención de los sirios helénicos, ¿no? O sea, está hablando del momento en que Alejandro Magno muere y las luchas que hay, las luchas internas que acaban con el imperio, dividiéndolo en varios estados o varias naciones, que van a tener su dominio y que por supuesto van a continuar helenizando el mundo, o sea, influenciando al mundo, ¿no? Fíjense, Grecia como imperio desaparece en 330, ¿no? Digo desaparece porque se divide, ¿no? Hay luchas muy largas, muy fuertes, y eh, como Estado, como imperio, va a desaparecer, ya no va a ser el mismo. Entonces, los generales que van luchando, ¿no? Por el poder, cada uno, ¿no? Van a, en medio de esas luchas, de esos 10 generales, luego va a haber una, digamos, división de todo el imperio. Algunos dicen de 4, creo que hay más de 4 inclusive, ¿ya? Pero 4 son los que van a ser importantes en este caso, ¿no? Ptolomeo en Egipto, Seleuco en Siria, después está Casandro y está Antígono, ¿no? Y también está el otro que por ahí siempre aparece, ¿no? Eh, y otro más. Pero básicamente estos son los que van a tener influencia, van a tener permanencia y de estos de estos 4, 2 van a estar dominando Israel en su tiempo, ¿no? Los sirios y los egipcios, ¿no? ¿Ya? Los sirios helénicos o helenistas. Y Egipto, que no es el Egipto de los faraones, es el Egipto ya con características helénicas, ¿no? Griegas, ¿ya? Tanto es así que la Septuaginta, ¿no? Se va a realizar en el mundo egipcio, ¿no? En Alejandría, ¿ya? Alejandría también, que es una ciudad que recuerda a quién, a Alejandro el Grande, ¿no? ¿Ya? Entonces Alejandría, en esa ciudad se va a, a procesar la traducción de lo que eh, a futuro sería el Antiguo Testamento, porque hasta ese momento no existía y tampoco se llamaba así. No había un nombre específico para esta sección porque no existía la sección propiamente, ¿no? Estaba en formación, ¿no? Eso es lo que hemos mencionado, ¿ya? A veces tenemos la idea de que, que en el año 400 ya están volviendo y todo, y ahí ya tienen el Antiguo Testamento, ¿no? Y todos están viviendo el Antiguo Testamento y tienen su formato del Antiguo Testamento. Eso es una idea muy peregrina, no es verdad eso, porque no hay peso histórico y tampoco evidencia, porque no, el texto del Antiguo Testamento no está completado todavía en el año 400. Ni siquiera
se pensaba en una cosa así. Solamente estaban pensando en la Torá. La Torá. Eso sí estaba desarrollado. Después los profetas y los escritos fueron desarrollando en este proceso de la etapa intermedia, ¿no? Es por eso que yo le digo que no es etapa de silencio, porque aquí se elaboró en realidad todo el texto del Antiguo Testamento, ¿no? Aquí es donde empieza. Yo creo que quede grabado ese aspecto y la importancia que tiene la Septuaginta fue porque es el texto del Antiguo Testamento antes que el mismo texto hebreo, que no existía todavía, ¿ya? Entonces, ese va a ser el esfuerzo e impulso y en alguna manera posiblemente lo que inquietud para ir, eh, digamos, coleccionando o reconociendo cuáles son los textos que debían ser parte del texto sagrado, ¿no? Lo que sí puede haber es una tradición, sobre todo. De hecho, que sí puede haber habido eso porque la Septuaginta debe haber partido de algo, ¿no? ¿No? Y luego ha añadido otros textos, y yo diría que no es añadido tampoco. ¿Por qué? Porque todavía no existía pues la lista del Antiguo Testamento hebreo. ¿Cómo podemos hablar de un añadido cuando no había todavía eso, ¿no? O sea que la Septuaginta lo que hizo simplemente es ver y escoger qué libros y los ancianos vieron lo adecuado y incluyeron los libros que les parecían los más convenientes, ¿no? Entonces, ese es un detalle, como diría Cantinflas, ¿no? Ahí está el detalle. Ya, luego de eso, entonces, proceso va a venir ya hasta el siglo primero, ya hemos dicho, en Yagne, ¿no? Y va a pasar un poquito más allá del primer siglo. Entonces ahí sí ya podemos hablar de un Taná, ¿no? Otro detalle que no hemos hablado es del Pentateuco samaritano, que ese sí se conoce como el canon breve, ¿ya? Que solamente corresponde a a la Torá, ¿no? El Pentateuco samaritano, ¿no? Para ellos los samaritanos, lo único que tienen como texto sagrado es el Pentateuco, ¿no? Ese es el texto sagrado, no hay otra cosa, ¿ya? Para el judío también lo es así, pero incluye también profetas y escritos, ¿ya? Y se forma el Tanaj. Y encima tienen al Talmud, que el Talmud sale posteriormente también, ya hemos mencionado eso, ¿no? El Talmud, por ejemplo, por lo menos salió por el año 250 más o menos, después de Cristo, ¿ya? Y se ha perfeccionado hasta el año 500 más o menos. Por ahí está entonces ese proceso del Talmud, ¿no? Entonces el Talmud es posterior, aunque el contenido oral de la Torah, es decir, aquello que se dedica al Talmud, porque el Talmud lo que hace es preservar la Torah oral, ¿ya? La interpretación de esto, y por supuesto también del escrito de Moisés y de los profetas, pero es básicamente de la Torah oral, ¿ya? Eso es para aclarar un poquito el programa de los textos y hacer esa recordación, ¿no? Eh, Ahora vamos a hablar un poco del sentido mesiánico. Vamos, no quiero todavía, aquí hay varias cositas que todavía tenemos y hemos hecho esto de la lucha de independencia de los macabeos. Me gustaría que ustedes mismos lo vean y que tal si la próxima semana alguien se atreve ahí a hacer una exposición, ¿ya? Y trabajalo, eso va a tener su nota por si acaso, ¿no? ¿Ya? Y el que lo haga le voy a tener una nota especial, ¿ya? Ahora, si lo hacen todos, mejor todavía, ¿no? Eso es, sería interesante. Ahora, vamos ahora a hablar sobre el profetismo y la apocalíptica, y luego la siguiente semana el sentido mesiánico, y la séptima sería los escribas, las sinagogas, todo lo que son instituciones, ¿no? Vamos a mirar eso, ¿ya? Y cómo se establece todos esos aspectos que también están dentro de esta etapa intermedia, porque había mucha acción, ¿ves? La idea de que había silencio también es la idea de que no había inacción, ¿no? No,
no se estaba haciendo nada. Pero no, esta etapa es muy rica porque es el procesamiento del judaísmo del primer siglo. Pastor, no está compartiendo, ¿no? Todavía no, Ujú. solamente estoy indicando y estaba compartiendo el sílabo. Eso sí lo ve, ¿no? ¿Sí? Acá está, sentido mesiánico, profetivo y apocalíptico. Entonces vamos a hablar de todo esto hoy día. Luego vamos a hablar de la sinagoga, los escribas, los fariseos la siguiente semana y el proceso del judaísmo, ¿ya? Ya para terminar casi, la octava semana, ¿ya? Y hacer un resumen de todo el trabajo. Em, y hemos dicho también, o sea, esta próxima semana quiero que hagan eso, las luchas de independencia y los macabeos, ¿no? Eso va a ser una parte importante también de la próxima semana con intervención de ustedes. Luego tenemos eh, ya hemos hecho la construcción, ¿no? De todo esto, sinagoga, instituciones, templos, ah, movimientos religiosos, el proceso del judaísmo, todo eso ya va a venir eh, como consecuencia, ¿ya? Entonces, ahora cierro esta parte, entonces vamos a este otro lado, ¿no? Con esto que vamos a compartir, posiblemente ya ustedes van a tener una forma de poder analizar un poco el tema que estábamos viendo para, para hoy y la lectura que tienen de Bren Sandy. Bueno, pocos me han entregado trabajo, por ejemplo, ese rabino de 6 días lo puse ahora, casi al mediodía, y ya ha habido un alumno que ha hecho su labor, su trabajo, ¿ya? Ha hecho su resumen acerca de eso, ¿no? Ese aspecto lo vamos a trabajar entonces cuando nos toque todo esto de instituciones, ¿no? Y el proceso del judaísmo. Ahí vamos a hablar sobre ese aspecto. Entonces, lo que sí vamos a trabajar acá hoy día es, entonces, esta etapa y vamos a aplicar acá, ¿no? Las características apocalípticas, ¿no? Este documento que le estoy presentando pertenece a un trabajo de exposición sobre Apocalipsis, pero básicamente lo he trabajado a partir de Brent Sandy y tiene algunos aspectos aquí que ustedes van a leer posiblemente y le van a ampliar un poquito más, ¿no? Entonces, hay un género literario, ¿no? Que se desarrolló en esta etapa que se conoció como la apocalíptica, ¿no? Y nace a partir de las tendencias mesiánicas, porque un concepto mesiánico aparece en esta etapa intermedia, ¿no? Algunos me dirán, pero no, pero ya los profetas estaban anunciando antes de la deportación, ya se estaba hablando de, de un Mesías. No, no, en un momentito, eso, sí, lo dicen los profetas, pero estos fueron hechos en esta etapa. Entonces, la idea mesiánica ya se procesa cuando vienen del cautiverio, ¿no? Y sale por medio de los profetas como un referente, ¿no? Eh, a plantar y la esperanza. Y tiene también un carácter apocalíptico, ¿no? Como el caso de Zacarías o el caso de Ezequiel. Ahora, este, si bien Apocalipsis este, es parte también del Apocalipsis y le da un género, le da una particularidad. No vamos a estudiar esa parte, ya porque eso pertenece al primer siglo. Pero sí necesitamos reconocer esto, ¿no? ¿No? Que en la apocalíptica está la batalla del anuncio del liberador, el Mesías, ¿no? Y que es la búsqueda de esa, de en medio del conflicto y de la desesperanza, ¿no? Entonces, la lucha y la búsqueda de un Mesías, ¿no? Eh, Eso se nota cuando, por ejemplo, en las luchas macabeas, a Judas Macabeo,
lo reconocen como un Mesías, ¿no? Como el liberador. Y de hecho que fue un liberador, ¿no? Los liberó de la mano de los sirios helénicos, ¿no? Ya, o los sirios helenistas. Bien, ahora, este, por supuesto, hay el contenido de un Mesías futuro, pero la idea es de aquel que está cerca, que los va a liberar ya del yugo y del problema que están viviendo, ¿no? Esa es la idea en que nace también la apocalíptica, ¿no? En medio de desgracia, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí los libros de Enoch, de Esdras, de Baruch, ¿no? ¿Mm? eh, que también hablan entonces de una tendencia que tiene que ver con los apocalípticos judíos, eso se llama, ¿no? Los apocalípticos judíos. Y aquí Javier Picasa es uno de los que recomienda ver estos documentos, ¿no? Como para poder tener una idea. Nosotros estamos tratando de entrar a esto aquí. Entonces, ¿cuál sería la característica? Vamos a mirar este aspecto de las características de la apocalíptica, ¿no? Eh, un elemento es la intervención de lo sobrenatural, ¿no? O sea, de una tendencia, de una mirada sobrenatural y que se da por medio de imágenes visuales o descripciones, ¿no? Que son muchas veces imaginarias, visiones y relatos que parecen ser fantásticos, ¿no? Eh, Esa es más o menos la idea que plantea también entonces la apocalíptica, ¿no? Eh, pero por otro lado, también hay, en medio del apocalipsis, también algunos dicen que es una visión un poco negativa de la realidad, ¿no? El apocalipsis trata de dar esperanza, ¿no? Pero ese es un sentido. ¿Ve? Por ejemplo, acá es lo que menciona Picasso. Dice, los apocalípticos tienden a pensar que la historia ha perdido su sentido, de manera que Dios debe destruirla, creando un mundo nuevo para justos y creyentes. Ahí está el sentido negativo, ¿no? No es la idea de que ya nos va a liberar y todas las cosas van a dar vuelta, no, sino es la destrucción primero, ¿ya? Entonces piensa que la hora final se encuentra decidida de antemano y de manera que los creyentes solo pueden aguardar el tiempo definido para el juicio y fin del mundo. Esta es una idea del concepto digamos, de la literatura apocalíptica, ¿no? Eh, y curiosamente, ese concepto es el que se ha trasladado al Apocalipsis. Cuando el Apocalipsis es esperanza, básicamente eso es ese libro, ¿ya? Pero el concepto apocalíptico eh, ha entrado en la visión de la lectura que hacemos sobre este libro, ¿no? Entonces no vemos el libro como esperanzador, como un libro liberador, sino vemos y estamos también pensando en un tiempo de juicio y de fin del mundo, ¿no? Eso está metido entre nosotros. Eh, Cualquier evangélico común va a hablar siempre de esto, ¿no? Del juicio y del fin del mundo, ¿no? Y que el fin del mundo se acerca, ¿ya? Ahora, ¿el Apocalipsis habla del fin del mundo? Eh, no habla el Apocalipsis del fin del mundo. Habla de cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Y eso habría que interpretarlo de varias formas o en otro sentido, no como lo vamos a interpretar tan literalmente, ¿no? Ahí hay simbología para trabajar ese aspecto. Así que está muy lejos de eso y los que se llaman expertos en Apocalipsis muchas veces meten cosas que no son del Apocalipsis, ¿no? Entonces, un estudio serio de eso, por ejemplo, está Juan Stan, me parece que es uno, y Eduardo Ares también es otro que trabaja muy bien, ¿ya? Y ahí no se ve futurismo, no se ve
predicciones, no se ve esos aspectos en la aplicación que ellos hacen, como es común dentro de las interpretaciones de muchos que se presentan como especialistas en Apocalipsis, ¿no? La mayoría que se presenta como analista o especialista en Apocalipsis, generalmente son de corte dispensacional, que es digamos, la tendencia más fuerte en la iglesia evangélica, ¿no? Entonces, son dispensacionalistas, y hay que decir, expertos en dispensacionalismo, posiblemente sí, sí lo sean, ¿ya? Porque conocen el esa teoría al revés y al derecho, pero niegan las otras teorías también, ¿no? O sea, lo toman como si fuera la panacea, la única, ¿no? Y leer Apocalipsis desde esa perspectiva, este, no tiene mucho razón de ser, ¿no? Entonces, ese pensamiento es parte particular de los apocalípticos, ¿no? Bien. Otra cosa que también puedo decir es que la justicia de Dios mostrada desde el principio, pero con demostración de la intervención directa de Dios por medio de actores que dan a conocer su juicio para los hombres que quebrantan el propósito de Dios. Esto es lo que hace ser parte de la literatura apocalíptica, ¿no? Entonces Dios interviniendo directamente, ¿no? La apocalíptica empieza preguntando por la justicia de Dios y el sentido de la acción humana. Presentaron los profetas aquí, ¿no? Desde Amós a Ezequiel, ¿no? La voluntad de Dios como principio de felicidad humana, ¿no? En el caso de Israel sería felicidad nacional, ¿no? Del pueblo. Pero muchos judíos, tras la crisis del exilio, el 6 antes de Cristo, y los años difíciles de restauración, ¿no? Del siglo 5 al 2 antes de Cristo, sintieron que no existe felicidad verdadera y que en el mundo estaba en manos de la violencia y triunfaban los perversos. Así que, ¿qué sentido tiene hablar de Dios en esas circunstancias? ¿No? Esa es la actitud que tiene, ¿no? Acerca de esa desesperanza que la apocalíptica decía intervención de Dios directo. O sea, la idea era, bueno, pero está pasando todo esto y ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios si hay violencia? ¿No? Ustedes, como estaban comentando al comienzo ustedes, ¿no? ¿No? Que la violencia que hay en Lima, la delincuencia, creo que sí, que muchos dicen, no, eso viene de fuera, pues porque han venido de fuera y han traído delincuencia. Bueno, esa es una acusación falsa para nuestros hermanos venezolanos, porque no es verdad. La delincuencia ya existía aquí en el Perú antes que vinieran los venezolanos y era muy fuerte. La violencia era fuerte. Lo que pasa es que tenemos memoria frágil y olvidamos rápidamente, ¿no? Por eso que los gobiernos hacen lo que quieren y después, claro, la gente se olvida. A 2, 3 meses a la vuelta ya se olvidaron, ¿no? Y algunos ya se olvidaron de lo que pasó en diciembre, ya quieren que tapar todo eso, ¿no? Todavía eso está pendiente y, y habrá que procesar eso en su momento, pero ya la gente le da por volteado el asunto, no, ya, vamos, se acabó. ¿Por qué? Por la memoria frágil, olvidamos las cosas rápidamente. Bueno, de paso, una nación que hace eso está haciendo lo que acá dice. ¿Qué sentido tiene ahora Dios en esas circunstancias? ¿Que Dios está interviniendo en esto? ¿No? ¿Para qué? ¿No? O como en la pandemia, ¿no? Que algunos ya nos olvidamos de la pandemia, ¿no? Bueno, la pandemia todavía tiene sus consecuencias y es posible que estemos actuando como sociedad como resultado de esa pandemia también, ¿no? Hoy día las decisiones que se hacen, las actitudes que tiene tanto el pueblo, pobre, rico, son increíbles, ¿no? En vez de haber habido solidaridad, nos hemos vuelto más fríos con el prójimo, ¿no?
Y eso es parte de la violencia también, la indiferencia, la falta de amor, ¿no? Eh, la perversidad que hay en este mundo, o sea, la maldad se nota mucho más clara, más fuerte hoy día, ¿no? Entonces, la actitud podemos tener es una actitud pues de desesperanza, ¿no? ¿No? Señor, ¿por qué no haces algo, no? Al estilo Habacuc, ¿no? Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no cambia la situación? ¿No? Ya viene el niño, estamos en el dengue, ya viene las otras plagas también, que vienen después de las inundaciones, ¿no? Y en fin, todo lo que nos queda todavía, esperamos, hay que estar orando para que no venga la situación difícil, pero el asunto es fuerte, porque el cambio climático está pasando la factura. Y aún así, están presionando ¿para qué? Para liberar la selva para hacer extracción y, explotación de la madera, malograr el ecosistema y todo por sacar la riqueza, ¿no? Y para que algunos se aprovechen y al final nos malogran el planeta, porque no están malogrando solamente el país, están malogrando el planeta. Y Brasil también tiene la misma situación, el gobernante anterior hizo lo mismo, ¿no? Que grandes terrenos de la selva, los ha llevado para explotación, ¿no? Y ha trastocado el hábitat de la gente de la selva, ¿no? Y bueno, como no importa, dice, son de la tribu, son gente que no es formada y que no contribuye al Estado, entonces, bueno, pues se les quita su tierra. Eso también es violencia, ¿te das cuenta? Entonces estamos en una situación de caos, ¿no? Que genera siempre apocalipsis, ¿no? Apocalipsis. Entonces, aquí como respuesta, entonces, Apocalipsis no se habla de Dios, sino de lo que Dios hace para dar paso a un régimen nuevo, a un orden nuevo. Eso sería el Apocalipsis, ¿no? Pero en cambio la Apocalíptica está buscando a dónde está Dios, ¿no? ¿No? Entonces, esa es diferencia, ¿ya? Y aquí está la función de la literatura apocalíptica bíblica. Eh, Esto lo he sacado también de Beren Sandy, ¿no? Ustedes lo tienen en su artículo ahí, en el tema que aparece, este gráfico. Y aquí está, por ejemplo, un llamado a la adoración, ¿no? Al volver a Dios. Lo otro es el consuelo que Dios está en control, ¿no? ¿No? Esa es la función de la literatura apocalíptica bíblica, porque ya hemos mencionado que la literatura apocalíptica, ¿no? Había desesperación en vez de adoración, ¿no? Eh, no estaba Dios, o sea, estaban diciendo, ¿dónde está Dios en todo esto? Entonces no podían ver el consuelo de Dios, no podían ver el control de Dios, como algunos podían generar, y de paso, en el tiempo muchos hermanos dicen también lo mismo, ¿dónde está Dios en medio de todo este descontrol? Pero Dios es soberano, pues. En la pandemia también, Señor, aplaca tu ira con todos estos asuntos, ¿no? Pero ¿dónde está Dios? Dios es soberano. ¿Cómo puede permitir Dios todo el sufrimiento? Dios es soberano. Está actuando a pesar que no vemos, ¿no? Discernimiento de cuestiones cósmicas también, ¿no? Y cuando hablamos de discernimiento de cuestiones cósmicas, en el Apocalipsis está no imaginando cosas de señales arriba, que algunos piensan ahí cuando hablan de, este, de que hay que discernir y las señales de los tiempos, dice, ¿no? ¿No? El discernimiento de las señales de los tiempos. ¿Cuáles son las señales de los tiempos? Lo que se viene en el cielo, ¿no? No, no, no. Eso es una simbología de abuso que se conoce como alegorismo, ¿ya?
Entonces, la apocalíptica en general no tomaba en cuenta estos aspectos, o en todo caso eran símbolos que se referían a situaciones específicas, ¿no? Esa característica sí la va a tener la literatura apocalíptica, porque cuando habla de discernimiento de cuestiones cósmicas está hablando en relación a qué importancia tiene eso como simbología en cuanto a las cosas que están ocurriendo, ¿no? Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de estrella que cae, el Apocalipsis habla y dice uno, sí, sí, es un cometa. No, 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 es un símbolo y estrellas tienen que ver con naciones, ¿no? Con gobiernos, ¿no? Entonces, eso se ve en Joel, se ve también en Daniel, se ve en, en el caso de Zacarías también, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces, muchas de las decisiones, pues no recomiendo mucho leer los libros de las referencias o comentarios de Apocalipsis, especialmente de tendencia dispensacional, porque nos tuerce todo el panorama, ¿no? Mete cosas que no son adecuadas. Bueno, entonces la apocalipsis bíblica es esa esperanza para los perseguidos. Y estamos, cuando hablamos de la apocalíptica bíblica, estamos hablando del caso de Daniel, Zacarías, Joel, también, ¿por qué no podemos poner también a Ezequiel, ¿no? Que son también los documentos apocalípticos, ¿no? Y en eso se basa el Apocalipsis de Juan, de paso, ¿no? Muchas de las visiones que hay en Apocalipsis, usted lo va a ver en estos libros también. Y no porque esté haciendo una coordinación para presentar algo que va a ocurrir en nuestro tiempo, porque algunos plantean acá que lo que está describiendo la policía es para este tiempo. Cuidado, porque también así pensaban los que vivieron en el año 1000 y los que también vivieron por el año 100. Pensaban que todo eso era para ese tiempo. Entonces, desde esa perspectiva, el Apocalipsis es maleable en el sentido que se puede entender para los tiempos, no a un tiempo específico de fin de tiempo y final de todo, sino en el fin de los tiempos que estamos viviendo, es decir, en los momentos últimos que estamos viviendo, que es en realidad son nuestros últimos tiempos, ¿no? ¿No? Y yo he agregado algo que no he encontrado en los libros, no sé si algún día lo acuñaré eso, pero la escatología, el escatos para mí, no es hacia aquí a futuro o lo que ya está ocurriendo y que va a venir el Señor y va a venir los 7 días, años de tribulación y toda esa cuestión que se plantea. No, no es por ahí la escatología. El escatos tiene que ver con lo último que está ocurriendo, ¿no? Aquello que está ocurriendo ahora, que es lo último, pues, ¿no? Lo de mañana todavía no ha venido, y cuando ocurra es lo último. Parecía al sentido a aquello, ya no lo escucho, pero antiguamente me acuerdo en las radios, en la televisión, cuando aparecía una noticia así, ¿no? Y que era importante, ¿ya? Y que no estaba dentro del plan de todas las noticias que estaban presentando, ¿no? Entonces decía el locutor, un locutor especial, decía, noticia de último minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo que había llegado a la redacción recién y que había ocurrido y que tenían la primicia, ¿no? Eso es escatos, eso es escatos, ¿de acuerdo? Entonces, Claro. escatos no es un cumplimiento de predicciones a futuro, no, no, es lo que está ocurriendo ahora, lo último que está ocurriendo, ¿no? Sí, Pastor, a ver, sí, pastor, y cuando se refiere en Lucas 21:11, las señales, ya, a ver, sí, léalo, lo leo. ya, Y habrá grandes
terremotos, ¿no? Y en diferentes lugares, Ya, hambre, pestes, persecuciones. Habrá terror y grandes señales del cielo. ya. ¿Eso es escatología también, pastor? Eso es apocalíptica, ¿ya? ¿A qué se Está está dentro de la refiriendo? característica apocalíptica, sí. Y hay muchos, ahí está, dice, cuestiones cósmicas. No hay que leer ese texto literalmente. Y no niego que sí va a haber esas cosas y que pestes y hambruna y todo eso. Si vemos a lo largo de los 20 siglos que han pasado después de Jesús, el mundo ha tenido todas esas cosas, ¿verdad? Y en cada etapa de la vida ha habido este tipo de cosas. Y antes de Jesús también, en Egipto, ¿qué? ¿No hubo hambre también? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan en la época de José, que vino una hambruna, 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez terrible a ese mundo? De hambruna. De hambruna, bueno, entonces, ¿acaso era esa hambruna? Ahí va, Jesús está hablando también de eso, ¿ya? Y habla de peste y todo. Eso va a suceder y va a suceder y sucederá. No es novedad eso. Entonces, ¿por qué lo dice Jesús? Está hablando no literalmente, sino está ahí, por eso hablamos de seguimiento de cuestiones cósmicas. Terremotos, hermano, terremotos había en Jerusalén, habían terremotos. Desde el Antiguo Testamento, Isaías habla del gran terremoto, de lo que había ocurrido en Israel, ¿ya? Y creo que Ageo y otro profeta también por ahí habla del gran terremoto que había ocurrido, porque esa zona es sísmica. Entonces, ¿hay terremotos? Los terremotos hay en los lugares donde hay movimientos, ¿no? De las placas continentales, se producen terremotos y temblores. En otros lugares se producen huracanes, ¿no? Ciclones, ¿no? Y otros tipos de fenómenos. Maremotos. O los maremotos, ¿no? Que eso ocurre por Asia, ¿no? ¿No? En Asia y por las costas nuestras, ¿no? Que por ahí va, ¿no? Pero también están la parte sísmica. Japón es muy sísmico, por ejemplo. Asia es muy sísmico. Y acá en Perú, toda la costa del Pacífico, del sur hasta el norte, ¿no? Está afectado por varias fallas, ¿no? ¿No? Al norte de la falla de Nazca, al norte está la falla de San Francisco y también hay una falla al sur, ¿no? Que afectan entonces los movimientos, ¿no? Entonces, no está hablando de eso porque hemos dicho ya está en la situación de esta digamos, geográfica, ya se sabe que eso va a ocurrir. Así que no es novedad que digan que hay grandes terremotos. Eso es como algunos que anuncian, y me acuerdo que en profecía, ¿no? Me acuerdo decía hace unos 20 años atrás, decía una hermana, va a haber un gran terremoto, y profetizó un gran terremoto en Lima. Hermano, el que te profetice que va a haber un gran terremoto es un paso profeta. ¿Por qué? Porque no es novedad que pueda ocurrir un gran terremoto. Los científicos lo dicen, ¿ya? Sí, va a haber un gran terremoto en Lima o en Perú, va a ocurrir, ¿ya? No se sabe cuándo, ni dónde, ni en qué momento, ¿no? Hay que estar prevenidos, ¿no? Pero de que puede haber, ¿no? Entonces, Pastor, no, disculpe. sí, O sea, estas señales siempre se va a dar en todo momento y en todo tiempo. Eso es lo que usted nos quiere decir. claro, pues, terremotos, mira, a lo largo de los 20 siglos, ¿cuántos terremotos han habido? Pestes, ¿cuántas pestes han habido? Hambres, ¿cuántas hambres han habido? ¿Qué más? ¿Qué más dice Jesús? Pandemias. ¿Ya? También, ¿qué más? ¿Qué más dice el texto? Sequías, Ah, todo, oiga, Habrá, sequías. habrá terror, claro. dice.
Y grandes Cuando te dice señales que el en su... sol o la luna se convertirá en sangre y que algunos hablan de esas señales, sí, que hablan de la luna roja, ¿no? Yo recuerdo de un hermano que en España que habla, tiene sus libros y todo eso, y que habla de esa situación de la luna Así. roja. Ya. El ¿Saben qué? hermano, Después de eso que él decía, era la última señal que venía de la luna roja, ya venía el Señor o ya venía la tribulación. Bueno, han habido 4 lunas rojas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estamos? Pues, ¿no? El asunto es que ese es un proceso natural, digo, fenómeno de la naturaleza, ¿no? Que se dan de tanto en tanto, pues, ¿no? Que no significa que para los antiguos eso eran señales, sí, porque no entendían. Ahora que ya tenemos medidas científicas y se estudia todo eso, entonces ya se conoce que es un proceso, ¿no? Que ocurre por situaciones de la puesta del sol y la luna y la disposición que están ahí en los planetas, entonces se produce eso, ¿ya? No hay nada raro ahí, ¿ya? Sino que el antiguo lo que hacía era mirar las estrellas y entonces de ahí mostraba predicciones, ¿no? Y de ahí nace, pues, la astrología, ¿no? Y el horóscopo, ¿no? Está ligado a eso. Sí, a ver. Entonces, nosotros pues, no vamos a ser horoscoperos, ¿no? Ni astrólogos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? De que habiendo rechazado todo este tipo de cosas, volvamos a tomar estas cosas como señales, ¿no? Las señales de los tiempos no son las cosas de los movimientos de los astros, ¿ya? Sino que cada estos astros en la Biblia tienen una categoría y que tienen que ver con las naciones, con los pueblos, ¿ya? Egipto era la orientación del sol, ¿no es cierto? Y así, hay varias naciones, Roma también, ¿no? Que era la Roma de aquel tiempo, que entonces tenía que caer, ¿no? ¿No? Y que tenía que traer, y que iba a venir una especie como un cometa, una destrucción que iba a destruir este imperio. Y se lo dice en formas simbólicas, ¿no? Bien, ¿correcto? ¿Algo más? Correcto. Bueno, Pastor, entonces, según lo que usted dice, entonces, ¿qué sentido tiene entonces si eso ha pasado a lo largo de toda la historia, que esto está escrito en la Biblia? ¿por qué? Porque tiene, ya he dicho, no es una lectura literal. El Señor está hablando ahí de convulsiones, ¿ya? Que van a cambiar el panorama de la historia y de la sociedad. De eso está hablando, ¿ya? Entonces, vino pues, porque ahí está el Señor anunciando la destrucción de Jerusalén, ¿ya? Está hablando de aquellas cosas que van a ocurrir. Una gran hambre en Jerusalén, si lo hubo, que Fabio Josefo comenta toda esa historia, que inclusive entre las madres se comían a sus hijos, ¿no? Cosa terrible, ¿ya? Entonces no es una cuestión que no haya ocurrido, se ha ocurrido, ¿ya? Pero está basado en los acontecimientos de la historia. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? ¿No? Muy bien, Pastor, sí, eh, le voy a leer unos textos bíblicos para que ya, dice en Lucas 7, y le ya. preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis con ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque no es necesario que estas cosas acontecerán primero, pero el fin no será inmediatamente.
Claro, Es- ya. Y ahí Jesús, ahora, ¿en qué contexto está diciendo eso? Porque hay algo que está diciendo él antes, ¿no? La pregunta tiene que ver con algo que Jesús estaba hablando con los discípulos, ¿no? Hay que verlo en ese plano. No, los discípulos no están hablando, Señor, ¿cuándo será estas cosas del fin del mundo? No está hablando en esa visión, no están diciendo eso. Esa es nuestra lectura, es nuestra interpretación. No, eso no están hablando. Están diciendo en cuanto a lo que Jesús les ha estado diciendo y les está relatando. Y entonces, Pastor, entonces en ese caso muchas veces hacemos mala interpretación, ¿no, pastor? Lo que dice. claro, claro que sí, hay una mala interpretación. A ver, dígame ese de Lucas 11 dice, ¿no? Solamente para salir de esa situación. Lucas 11, ¿no? Creo que están estudiando escatología, ¿no? Y Pastor, escatología, hay varias teorías, ¿se dan cuenta? No sé si están trabajando desde esa perspectiva. sí, Hay estamos varias. con el milenialismo, ahorita estamos con las tres Ya. posturas. Sí, y recuerden que la iglesia presbiteriana es amilenial, ¿no? Sí, Ya. A ver, capítulo 11. 21, 21:7. 21. Señales antes del fin. Mira. Fíjense que el texto de la Biblia en la Reina Valera lastimosamente nos han dividido los versículos y pareciera que como que cada cosa tiene una sección aparte, pero en realidad el Señor está hablando desde la perspectiva que están en Jerusalén, ¿no? Y están en el templo, dice el 21. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, de lo que les sobra, lo hacen. Mas esta de su pobreza echó todo su sustento. Y luego dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado, fíjense, en ese contexto que está en el templo, y está hablando de este detalle de la ofrenda, y entonces pasa y dice que algunos hablaban acerca del templo, de lo adornado que estaba, de las hermosas piedras y las ofrendas votivas. Él dijo, Jesús dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no será destruida. ¿Se dan cuenta ahora? Cuando dice eso, inmediatamente los discípulos dijeron, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Les está hablando de la destrucción del templo. De eso se trata. No eso de señales del fin no es, o en todo caso, señales del fin del templo, ¿no? Es la destrucción del templo. ¿Ya? Siempre En es bueno ese leer el contexto, ¿no, contexto, pastor? ah, Siempre es bueno leer antes el contexto para poder, ¿cómo se llama? no No, solamente, no es que no es antes del contexto, no, es que hay que leer el pasaje. Hay exacto, que todo ver para poder el antecedente interpretar, de por exacto. qué le está diciendo para no sacar fuera de contexto el Claro. pasaje. Porque en ¿Ya? este caso está hablando a sus Entonces, discípulos, ¿no, pastor? claro, porque eso dice, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, y ahí el Señor a decirle, ¿no? Vendrán. ¿Y cuántos vinieron pues después de Jesús? Que se llamaban Cristos o que se mostraban como Cristo, ¿no? Que el mismo Juan dice ahí, ya han salido muchos anticristos, inclusive, ¿no? Antes anticristo, pastor. Claro, porque cuando está hablando de eso que vienen en el nombre de, o que dicen ser el Cristo, son anticristos. Juan menciona eso en sus cartas, ¿no? Que ya hay muchos anticristos y que salen de la misma iglesia, inclusive, no vienen de fuera. ¿Mm? Y Y luego dice, el, y cuando oigas de guerras, de sediciones, no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente.
Es lo que iba a haber, la invasión en Jerusalén, ¿no? Ejército romano que invadió toda la ciudad, la sitió y fue terrible. Y vino la guerra también, ¿no? Ahí está la Tomó, guerra. tomó Ahí, Jerusalén. sí, que cuando se destruye el templo, eh, este, un grupo se va hasta esta zona eh, me estoy olvidando el nombre, la zona esa donde está el Palacio de Fortaleza de Herodes, Masada, ¿no? Y ahí se refugian. Y los romanos ahí tratan de ir al lugar, hacer una guerra, una lucha, y los judíos todos que estaban ahí se mataron, todos, ¿no? Y escaparon algunos para contar la historia a Flavio Josefo, ¿no? Bueno, Y pastor, el capítulo y luego de la presión de esto, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces, ahí ya se está extendiendo más, ¿no? Ya no solamente hablando de la destrucción propia de Jerusalén y de lo que va a ocurrir en el año 70 y también en el 135, porque algunos solamente hablan de Tito, pero hay que hablar de Adriano, el emperador que en realidad destruyó Jerusalén. Esa la destruyó totalmente en el año 135 después de Cristo, ¿no? Jerusalén ya no volvió a ser más hasta 1948. Y y después habla pues de los grandes terremotos, hambre, pestilencia, terror, grandes señales del cielo, ¿ya? Antes de esta cosa dice, os echarán mano y perseguirán y los entregarán en las sinagogas y en las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Está hablando de la persecución, ¿ven? Entonces hay toda una mezcla que hay que trabajar, hay que desglosar, ¿no? Ahí, ¿no? Jesús empieza con Jerusalén, pero después viene la gran convulsión que va a venir y luego la persecución, ¿no? Y la iglesia fue perseguida, pues, ¿no? ¿Ya? Hoy día la iglesia está reina, no hay persecución, excepto en algunos lugares nomás, ¿no? Que son extremos, donde hay una práctica religiosa extrema, ahí sí hay Sí, persecución, ¿no? los En África, en musulmanes. Asia, Los en la India, musulmanes. ahí puede haber, sí hay, pero en general no hay. Entonces tenemos libertad y algunos hasta se acusan de que porque van a ver tal cosa o aparecen noticias de que por ahí dicen no, que van a imponernos para que no hablemos de Cristo. En nuestro continente eso es bien difícil porque es el continente religioso, netamente religioso. Y la tradición cristiana, a pesar de que no nos guste llamarle así, pero esta tradición es muy fuerte aquí en Latinoamérica. Por eso es difícil también predicarle de Cristo, porque la religión lo impide. La gente ya tiene una idea de Cristo, ya tiene una idea de cómo rendir o tener una visión del Cristo, ¿no? ¿No? Deformado, pero lo tiene. Entonces, tratar de cambiar eso es bien difícil. ¿Ven? Se puede predicar de Cristo donde no se conoce, ahí es más fácil y de verdad ahí la gente se cambia y conoce al Señor de verdad, ¿no? Pero ahora no, aquí un católico se puede convertir a evangélico y solamente cambia de religión, nada más, ¿no? Entonces hay que tener esa mirada también, ¿no? De que no vaya a ser que simplemente lo que hemos hecho es cambio de camiseta, ¿no? ¿No? Hay que De necesitar camiseta, nada más. que haga una convicción segura de que el Señor realmente estamos siendo Señor. Y eso es una revisión que debemos realizarnos todos, ¿no? No, no lo estoy diciendo por ustedes o por los demás, por todos, incluyéndome a mí también, ¿no? Todos tenemos que estar en ese paquete, ¿no? Ahora, pero en Estados Unidos ya, es que está más cerca, ya hay persecución también, pastor. ¿ah? En Estados Unidos ya hay persecución y está más cerca que nosotros. No, esa es la visión que del mundo fundamentalista conservador pone. No hay persecución así, no hay. No, eso no es verdad. Que hay aspectos que sí se dan con respecto a leyes y normas, porque el Estado, no en todos, ¿ah? En todos los lugares, no hay una norma en Estados Unidos, eso es una mentira. Hay estados, o sea, Estados Unidos es un país federado,
¿ya? Entonces cada estado tiene sus normas, cada estado tiene su constitución, cada estado tiene sus leyes. 50 estados, pastor. Sí, y son 50. Y están unidos, y cada Washington del centro y tiene su constitución central, todo lo demás. Está bien, perfecto. Pero cada estado es autónomo en cuanto a su conducción. Tiene sus representantes en el Congreso, sí, para deliberar todos los aspectos de la nación. Pero cada estado tiene sus pautas. Por eso es que en algunos estados, por ejemplo, está el aborto y en otros estados no hay. En otros estados se permite el matrimonio homosexual y en otros estados no. En otros estados está prohibida la lectura de la Biblia, pero en otros no. O sea, decir que porque en un estado se prohíbe, en Estados Unidos se prohíbe, ya está prohibido. No, eso es una mentira. Y es un fake news evangélico, pues, ¿no? Y yo no creo mucho cuando vienen noticias del mundo conservador fundamentalista, ¿no? De los radicales, ¿no? De esa radicalidad evangélica que muchas veces usa la mentira, cuando nosotros debemos usar la verdad para decir las cosas y no para alterar a la gente, porque te dan noticias de alteración, de miedo, de terror, cuando nosotros somos los que debemos dar las buenas nuevas. Y si aún estuviera sucediendo eso, ya, vamos a tomar en cuenta eso, ya, que si fuera verdad, ¿por qué temer? ¿Por qué temer si el mundo va para ese lado? ¿No es cierto? Entonces, habrá que explicar más y acá habrá que dedicarse más. Pero ¿qué ocurre? No se sucede, sino que provoca más miedo y terror, ¿no? Entonces mejor me quedo callado. ¿Se dan cuenta? No, Entonces, pero no es que temamos, porque normal, el que tiene el espíritu tiene que hablar aún cuando su vida corre en peligro, ¿no? Sino que usted está diciendo que eso ocurre muy lejos y por acá no va a llegar, pero basta que un estado nomás de los Estados Unidos esté haciendo eso y también pero impacta, tampoco, pero, claro, pero no es tanto así, pues, porque usted ve, va a las iglesias siguen predicando, sí, las claro, iglesias ahorita. siguen haciendo su culto, Ujú, ¿ya? Y de una u otra manera se evangeliza, ujú. ¿ya? Entonces, ¿dónde está la persecución? ¿Dónde está la persecución? Aparte de que Estados Unidos es una nación cristiana o que tiene bases cristianas, ¿ya? En la Constitución, ¿ya? Está regentada bajo la Biblia, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener ese cuidado, ¿no? De tomar ciertas versiones que no son ciertas o que son medias verdades en todo caso, ¿no? Que son medias verdades, ¿ya? Eh, y por otro lado también el respeto, pues porque, miren, allá también hay budistas, hay yogas, hay testigos de Jehová, hay mormones, mucha actividad religiosa en Estados Unidos, ¿ya? Y ellos siguen haciendo su labor, y hasta en televisión presentan sus programas, ¿te das cuenta? Entonces, ¿dónde está eso de la persecución? No, si, persecución sería que ya entonces pues, no quieren nada de religión, pues, ¿no? Está prohibida la religión, ¿no? Como en el caso de que sucede en Canadá. De Canadá sí nos dicen que hay persecución. En Canadá está prohibido hablar de Cristo. Está prohibido hacer actividad religiosa pública, ¿ya? Un pastor, por ejemplo, no puede hacer visita a un enfermo si no lo solicita el enfermo, ¿ya? Porque si no está cometiendo un delito. Esas son normas que hay en Canadá y nadie dice nada. ¿Mm? Entonces, Pastor, pero en Corea del Norte ya dice que encontraron una familia evangélica y ya lo condenaron. eso es otra cosa. Ahí es otro régimen, ahí sí hay una tensión, ¿no? ¿Ya? Pero no te persiguen por ser cristiano, sino porque simplemente para ellos eso es estar contra el régimen, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya es otra historia eso, ¿no? Recuerden que Corea del Norte, pues, es una nación, bueno, yo no diría que es comunista ni socialista, ¿no? Es una dictadura, ¿no? Un totalitarismo
que han impuesto la religión del Estado, ¿no? ¿Ya? Y la adoración al dictador, ¿no? Tienes que reconocerlo como tu señor ahí, ¿no? Él es el adorado, ¿no? El que gobierna ahí. Entonces, cualquier otra forma de confesión está prohibido, ¿no? Porque va contra, ¿no? Contra el señorío del que está a la cabeza del gobierno, ¿no? ¿No? Se erige como un César, bueno, como un Quirios, un señor, ¿no? Entonces, eso es otra cosa, ¿no? Ahí sí es otra cosa, ¿no? Ya, en Bueno, cuanto al Apocalipsis que usted dice que no habla del fin, pero el verso 21 del versículo 1 que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque claro, el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. exacto. De, Pero dice, ¿De qué habla si la, no es del tie- fin? la tierra no dice desapareció, ni tampoco ha sido destruida, dice, ya no es más, dice, ¿no? Ya no existía más, dice, ¿Ya ves? el mar. Pero ahora, pero eso también es sujeto a interpretación, que es lo que dice Pedro también. Pedro habla también del fuego, que dice que la tierra, ¿no? Será transformada por fuego, ¿no? Por medio de fuego. Ya, entonces, algunos por ahí hablan de dos cosas. Fuego, de paso, fuego en la Biblia es purificación, por si acaso. Algunos pueden fuego como eh, destrucción, pero en la Biblia no hay, el fuego no es destrucción, es transformación, es purificación, ¿ya? Ujú. ¿Ya? Por eso habla del fuego del Espíritu Santo, ¿no? Que te No, purifica, ¿no? No te destruye, ¿ya? no, pero acá Entonces, no habla de fuego, el 1 del no, no, 21. no, Pedro, yo estoy Ah, hablando ya. de Pedro. Si hablamos de Apocalipsis, hablemos también de Pedro que habla de eso. Y también Pablo cuando habla también de la tierra que será transformada, ¿no? ¿Ya? Parece que lo que va a haber es lo que dicen Romanos inclusive, ¿no? Que Romanos es la clave ahí. No va a ser destruir la tierra. Y les digo eso porque yo tengo la teoría. En Romanos 8 nos dice ahí claro el asunto, que dice que la naturaleza, dice, ya, que está clamando, dice, por la manifestación de los hijos de Dios, porque dice ahí Pablo que la naturaleza ha sido esclavizada por la corrupción, por el pecado. Ujú. ¿Ya? O sea, las consecuencias del pecado llegaron a la naturaleza, al cosmos, y el cosmos está pidiendo también su cambio, eso es lo que dice Pablo. ¿Ya? Si Dios destruyera la tierra, sería un Dios injusto, porque la tierra no ha hecho nada malo. La tierra lo que está haciendo es viviendo las consecuencias del pecado del hombre, ¿ya? Y el que está destruyendo la tierra es el hombre más bien. ¿Te das cuenta? No, no quiero meterme en eso, pero ya estamos por aquí. Romanos 8, miren, es la clave, como le digo, es de esa lectura de Juan, hay que verlo con eso de Romanos. Yo ahí estoy convencido de eso, ¿no? Este, dice aquí, eh, el 19, versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. O sea, hay una esperanza para la tierra, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. ¿Ah? La creación está esclavizada a la corrupción del pecado, pero dice, será libertada y liber, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, cuando haya la manifestación de los hijos de Dios y la manifestación de Jesús, entonces la creación también será liberada. A eso se refiere cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ya? Porque sabemos que toda la creación gime ahora y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Y fíjate lo que dice, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos,
esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos. ¿Mm? Entonces está hablando de la liberación de la tierra también. Entonces, cielo nuevo y tierra nueva es la transformación que el Señor va a hacer, quitando la corrupción, ¿ah?, en la cual está metida la tierra por causa del pecado humano. ¿Se dan cuenta? Ahí se completa todo el círculo ese. Entonces, no, la idea no, se va a destruir la tierra. No, 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 no. No hay eso que llaman algunos, llaman una convulsión cataclísmica, ¿no? Cósmica, ¿no? Y entonces ahí se da la orden. Bueno, de repente ocurrió algo parecido, pero no es destrucción propiamente de la tierra, sino de aquello que ha afectado la tierra, eso será quitado. ¿Ya? Y nosotros seremos transformados, dice la Biblia, ¿no? Se está hablando de la resurrección y del cambio cada vez. No sé, eso le parece nuevo, seguramente a usted, esa lectura no lo va a encontrar fácilmente y seguramente que sí lo va a encontrar en algunas otras literaturas, pero no es muy popular, lastimosamente. No es muy popular. Lo más popular es lo otro, ¿no? Eso de que la destrucción de la tierra, que la tribulación acá, que, que el resto por aquí, la venida del Señor por allá, y que la voz del Cordero, y que, qué sé yo, todo ese panorama que nos han pintado, ¿no? Futurista, porque no sabemos qué realmente si va a ser así, ¿no? Eh, es simplemente, eh, parece libreto de novela, ¿no? ¿No? O de película. No, pero Eso, nosotros sabemos que la Biblia se interpreta por sí misma, por ella misma. O sea, buscando solamente necesitamos dirección, buscamos versículos que sustenten una posición y a eso tenemos que creer. sí, pero también dejar un poco ese aspecto, porque así no se interpreta bajo contextos, bajo situaciones históricas, bajo circunstancias. Cada libro tiene su momento y Apocalipsis habla, recuerden, está en medio de una presión imperial y lo que escribe o lo que señala el Señor es para la iglesia de ese tiempo, para que tengan la esperanza que el Señor los va a liberar y que va a destruir a Roma y al final Roma ha sido destruida, ¿o no? El imperio desapareció, ¿no? Y se cumplió, Se ¿ya? extinguió. Claro, pero habla de eso, o sea, Apocalipsis habla de eso, de Roma, es clarísimo, ¿no? Esa ciudad de las 7 colinas, ¿qué es? De Roma, pues, ¿no? Bueno, vamos a terminar esta parte. Ya, esperanza para los perseguidos, entonces, ¿no? Y seguridad de la victoria de Dios y un llamado a la pureza, ¿no? Eh, la apocalíptica no te hablaba de esperanza, ¿no? De que ya todo está mal y que por ahí, pues, aparezca un liberado por lo menos para que te saque esta situación. No, la seguridad de la victoria de Dios. En cambio, la Apocalipsis no te plantea esa seguridad de Dios, porque ¿dónde está Dios, no? En medio de esto. Y el llamado a la pureza es parte también de la apocalíptica bíblica, que no es en la literatura apocalíptica, no aparece este aspecto, ¿no? Y también están los símbolos, de hecho, ¿no? Acá muchos afirman, es lo que vi acá, ¿no? La interpretación del libro de Apocalipsis nos ha llevado a diversas teorías durante toda la historia de la Iglesia. Muchos afirman tener la correcta interpretación, pero han partido de conceptos que el libro no menciona, y por eso sus conclusiones son solo especulaciones de aquello que quiso decir Juan, ¿no? Esto se debe a símbolos e imágenes que encontramos. Una iconografía, cuando hablamos de iconografía son imágenes, ¿no? ¿Ya? Que desbordan el mensaje que pueda confundir al que lee, ya que se apela a la imaginación, ¿no? Y hay que leer con imaginaría como si fueran imágenes sagradas en sentido religioso, que es distinto. Y Hugo Bani dice acá, el tema del simbolismo del Apocalipsis resulta particularmente difícil.
Esa dificultad se deriva de la multiplicidad de imágenes empleadas, de su juego tan complejo, de la originalidad muchas veces desconcertante de las mismas y del despliegue siempre imprevisible de la fantasía del autor, ¿no? Hay mucha imaginación ahí y entonces se puede especular mucho ahí. Ahora, por fantasía, Bani no menciona la mente imaginativa solamente, sino el acto inspiracional y las visiones y revelaciones que se dan durante el encuentro de Juan de Patmos con el que es, que era y que ha de venir, que muestra el nombre parafraseado del Dios Todopoderoso que se manifiesta ahora en Jesús en toda su dimensión. Por eso que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, ¿ya? Así que cuando hablamos de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Ese es el centro del mensaje, es la revelación de Jesucristo, ¿no? Y acá están los símbolos, símbolos e imágenes, función de los símbolos, ¿no? Las imágenes que son memorables, o sea, que quedan en la memoria. Las imágenes que son impactantes, ¿no? Que llega a nosotros. Imágenes que hablan al corazón, al interior, que evocan la historia. Ese es un elemento también importante. Esto no se toma cuando se interpreta ya las imágenes, los símbolos, nunca se toca o se evoca la historia. Y yo les he mencionado justamente el hecho histórico, ¿no? O elementos históricos que están alrededor de lo que Jesús está diciendo, y Apocalipsis también. Imágenes de la presencia y el carácter de Dios, es otro elemento también que está presente en el Apocalipsis. Y las imágenes del futuro, en el sentido de que hay cosas que van a ocurrir, por supuesto que sí, a futuro, pero que no sabemos cuándo. Por ejemplo, la venida del Señor, la presencia del Señor, ¿no? Que para la gente de esa época era ya, en ese momento, ¿no? Pasó el año 100, y la iglesia se olvidó de esto, ya no tomó mucho en cuenta esa situación y los padres de la iglesia no vamos a encontrar mucho de esto, ¿no? Muy bien. Así que, por ejemplo, acá dice la polémica, inclusive tuvo problemas para su canonicidad en cuanto a la Apocalipsis, ya, eso que no reconocían Apocalipsis como libro sagrado. Ese también es otro lado, ¿eh? ¿Ya? Apocalipsis no fue conocido como canon sagrado, o sea, como libro sagrado o como libro inspirado. Pasó después, ¿no? Ahora, Prevost dice, desde los primeros siglos de la era cristiana se había iniciado ya lo esencial del debate, con lecturas fundamentalistas, acompañadas de especulaciones milenaristas, de las sectas ebionitas y montanistas, y las interpretaciones matizadas de tipo simbólico de Orígenes y Agustín. Desde los primeros siglos hasta hoy, pasando por la Edad Media y la Reforma, no ha cesado nunca el debate, y si bien ha engendrado la mayor diversidad de obras literarias o artísticas, se plantean hoy las mismas cuestiones de fondo. Hay que leer el Apocalipsis de Juan como un escrito del pasado, testigo de una época y de unos acontecimientos definitivamente caducados, o hay que leerlo como una anticipación del porvenir y de un porvenir todavía impreciso, pero que podría muy bien ser inminente. Entonces ahí está la pregunta, ¿no? Esas son las dos formas de leer el Apocalipsis, ¿no? O leemos el Apocalipsis desde la perspectiva del tiempo en que fue escrito, o hablamos de leerlos con anticipación del porvenir, ¿no? O de las cosas que van a ocurrir y que lo vemos como inminente, ¿no? ¿No? Bueno, ahí va el asunto. Y acá está el mundo de los símbolos, que también es importante ver en este aspecto. Como digo, ustedes van a mirar estas situaciones en la lectura, ¿no? Vamos entonces ahora sí a, a tener nuestro descanso, ¿ya? Y aquí tenía otro gráfico, antes de irnos, de los apocalipsis bíblicos y los otros apocalípticos, ¿no? Hay una serie de cosas de literatura apocalíptica, ¿ya? Que es mucho más gruesa que el apocalipsis bíblico, ¿no? Acá está los apocalipsis bíblicos son Isaías 24, 65, 66 también, y 24, 27, Ezequiel, ¿no?
Aquí están varios capítulos, ¿no? 1, 3, 9, 26, 27 y 37 y 48. Después Joel también, parte de Joel, Zacarías, ¿no? Esos son los esbozos, los primeros esbozos apocalípticos. Y los apocalípticos canónicos, Daniel, ¿no? Y los sinópticos también, y Apocalipsis de Juan, ¿no? Ya. Eso desde la perspectiva de la apocalíptica, ¿no? Ahora, los otros apocalipsis o literatura apocalíptica no canónica, aquí están los apocalipsis judíos del siglo II al siglo I antes de Cristo, ¿no? Es lo que nosotros tenemos mirando. El movimiento apocalíptico del segundo siglo dio esto, libro de los jubileos, llamado también Apocalipsis de Moisés o Apocalipsis de Adán. El libro etiópico de Enoc, con el Apocalipsis de las semanas y el Apocalipsis de los animales. Luego también Salmos de Salomón y el testamentos de los 12 patriarcas. También hay una en Qumran, los de Qumran, porque estos son los libros de los jubileos, acá los libros de Qumran, documentos de Damasco, la regla de la comunidad y el reglamento de la guerra, ¿no? Tienen carácter apocalíptico. Ahora, los apocalipsis judíos de los siglos I al II después de Cristo, o sea, todavía continúa. O sea, el momento apocalíptico no queda en esta parte intermedia, sino pasa también a la siguiente etapa, ¿no? Después de Cristo. Entonces, 2 siglos más, ¿no? De influencia de esta literatura apocalíptica. Acá está, 4 de Esdras, que aparece en el libro en la Septuaginta, Apocalipsis de Abraham, Apocalipsis griego de Baruch, Apocalipsis siriaco de Baruch, ¿no? Que sería Baruch 2 y Baruch 3, Asunción de Moisés o Testamento de Moisés, el libro de los secretos de Enoc 2, Oráculos civilinos, especialmente libros 3, 4 y 5, Testamento de Abraham, ¿no? Vida de Adán y Eva o Apocalipsis de Moisés. Tercero, Apocalipsis de origen cristiano, siglo I al II. Apocalipsis de Pedro, Ascensión de Isaías y Oráculos civilinos 6, 7 y 8. Y en cuarto lugar, las Apocalipsis gnósticos. O sea, todo esto pertenece a la apocalíptica, a la literatura apocalíptica. O sea, hay una cantidad de documentos, si se dan cuenta. Y uno de los que son característicos es los documentos de Nag Hammadi. En Nag Hammadi, ahí se encuentra literatura que es literatura gnóstica, ¿no? Es un descubrimiento también interesante, muy parecido a lo de Qumran. Apocalipsis de Adán, Apocalipsis de Santiago 1 y 2, Apocalipsis de Pablo y Apocalipsis de Pedro. Entonces, de todos estos, nos interesa esta parte a nosotros, ¿no? La Apocalipsis judía de los siglos 2 y 1 antes de Cristo. Y estos apocalipsis bíblicos que están dentro de este material, que tiene su propia característica, ahí hemos dicho, ¿ya? Y la apocalipsis en sí mismo, estos documentos son los que nos dan la característica, ¿no? Ya, vamos a descanso, después hablamos del por qué estamos hablando del movimiento apocalíptico, ¿no? Y también quiero su participación también, porque creo que se han quedado en silencio, algunos los he dejado en silencio, y Pastor, dejar para que en el descanso rebobinen, ¿no? Piensen bien y a ver, en como le llamamos, la reacción de ustedes, ¿no? A ver, pastor, con antes respecto, Ya, de no pastor. tengo la verdad completa por si acaso, ¿no? Lo que estoy diciendo no, sino que estoy poniendo, creo que lo que por lo menos veo con claridad acerca de este tema, ¿no? Sí, ¿alguien quería sí, hablar? Sí, 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 pastor. ya. Pastor, usted al principio estaba mencionando que el libro de Apocalipsis no ha sido considerado como inspirado, pero después de Sí, cuánto tiempo fue considerado como inspirado. eh, a ver, yo no te voy a decir cuánto tiempo porque Sí,
así referencial, pastor, ¿no? Claro, puede ser. No interesa el tiempo en sí, sino el hecho de que no fue, como muchos otros libros, porque no fue el único, ¿ya? Muchos libros del Nuevo Testamento no fueron considerados en el canon, ¿ya? Te menciono, Hebreos, Santiago, segunda de Juan, tercera de Juan, primera y segunda de Pedro, Judas, ¿no? Y Apocalipsis. Esos son los libros que, digamos, el consenso, no de los que estaban haciendo el desarrollo del canon, porque eso fue el proceso conciliar y también de los padres de la iglesia, ¿no? Y, y también, por supuesto, veían de cómo lo recibía la iglesia, ¿no? Entonces estos libros no fueron muy bien recibidos, ¿ya? Había un problema ahí. Entonces eh, eh, pasó el proceso después muy así difícilmente, ¿ya? Y luego ya se consideraron en la lista final, ¿ya? No es que hubo un canon cerrado o un canon ya, y establecemos esto y esto ya no, sino que en el proceso, ¿ya? Estos no entraron en un primer momento. Luego fue contemplándose la posibilidad y entraron finalmente, ¿no? Sí, Pero considerado, o sea, no, pastor. sí, Posteriormente. eso estoy hablando de proceso canónico, ¿no? Entonces por eso no hablo de tiempo tampoco, ¿no? Porque no se trata del tiempo, se trata del proceso de cómo fueron considerados estos libros, ¿no? ¿Ya? Y cómo la iglesia poco a poco aclaró esta situación y finalmente entran estos libros, ¿no? Por ejemplo, hay dos libros que sí estuvieron en un momento ya considerados para el canon, ¿no? El Pastor de Hermas, la Diagé y también la Epístola de Bernabé, ¿no? Que para la iglesia oriental, ¿no? La iglesia ortodoxa, sí son canónicos, ¿no? O los consideran así, ¿ya? Ellos sí lo aceptan de esa manera, pero no todas las iglesias lo aceptaron. Entonces, por eso esos libros ya no pasaron, ¿no? Sí son buenos, son importantes y hay que conocerlos, ¿ya? Y yo les animo también para que conozcan esos libros, ¿no? Porque finalmente no te dan cosas nuevas, sino te afirman el mensaje evangélico, ¿no? Entonces, contribuye más bien. Ya, Ya, pastor. ya, muy bien. Vamos entonces al descanso. Volvemos 9:05 o 9:08 por ahí, ¿ya?